tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Ha sido sin duda la noticia más importante por las repercusiones que tiene de los últimos días. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, paralizaba el pasado viernes de manera cautelar las obras de Cuna de Dalma en el puertito de Ades, en el sur de la isla de Tenerife. Esta decisión es fruto de, o en respuesta a una denuncia presentada por el colectivo Salvar la Tejita. Hoy vamos a entrar en profundidad en algunas consecuencias y en qué supone esta decisión de la Consejería de Transición Ecológica. Y lo vamos a hacer en esta mesa aquí en Canarias al Día con el portavoz de Salvar la Tejita, con Rubén Pérez, que ya nos acompaña. Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros, yo creo que es muy importante para entender la importancia, en este caso, de esa especie que ustedes seguramente, a lo mejor si ya no lo conocían antes, la han conocido a lo largo de estos días, que es la viborina triste, y por qué ha sido una de las principales responsables de esta paralización. Para ello nos acompaña Ateneri Rivero, que es bióloga botánica. Ateneri, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar, si les parece, Rubén, explicando un poco, para quien todavía esté un poco despistado, no conozca bien los detalles, por qué se han paralizado las obras de Cuna del Dalma y un poco qué era lo que ustedes planteaban en esa denuncia que han presentado ante la Agencia Canaria del Medio Natural. Bueno, pues sí, comentar que tras varios meses anunciándose en medios y también cabe decir bajo comunicaciones de pequeñas denuncias, tanto al Seprona como a la Agencia Canaria, de la presencia de una serie de especies protegidas, tanto animales como vegetales, así como la presencia de yacimientos arqueológicos, no es hasta octubre, hasta mediados de octubre, cuando tenemos lista la denuncia que presentamos de manera doble, tanto en la Agencia Canaria de Protección del Medio como en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la cual denunciamos una serie de hechos, sobre todo que ha habido una falsedad documental, todo el proceso de evaluación ambiental, que realmente no se dio como tal, sino se hizo una memoria ambiental de una manera bastante laxa, omitió la presencia de hábitats protegidos, de especies vegetales y animales protegidas, para que de esta manera el Gobierno de Canarias, en este caso la CONMAC, les diese el visto bueno y finalmente fuera aprobada, como fue el caso. Han habido también supuestos delitos contra yacimientos arqueológicos, algunos que siguieron el mismo proceso, los procesos de evaluación de categorización de los yacimientos que había ahí fue hecho de una manera muy laxa, y se destruyeron algunos, como ya es conocido, incluso con una sentencia, con una multa, y también hemos denunciado la destrucción intencionada de un yacimiento en concreto. En general hay que decir que aquí están implicados desde concejales y el propio alcalde de Adeje que firmaron este proyecto de urbanización, los arquitectos, diferentes técnicos también de la rama ambiental, los que firmaron esta memoria ambiental que omitió todo este patrimonio natural que existía en el lugar. Y básicamente la Administración, a través de las evidencias que aportamos, intervino la semana pasada con esta paralización. Lo cierto es que de todos esos argumentos, la paralización de momento cautelar se lleva a cabo porque ha sido suficiente con uno de ellos, que es la presencia de una especie vegetal protegida, ¿verdad? Sí. En este caso, la especie vegetal con la categoría de protección más potente, que es la viborina triste, especie en el catálogo canario con la categoría de protección especial, en la cual se viene a recordar lo que pone en la ley, que está prohibido el arranque o el trasplante de ejemplares de esta especie. Una especie que, como tantas otras, no fue nombrada en ningún punto de las 192 páginas de la memoria ambiental. Y sobre la que no podían actuar, porque lo prohíbe así la ley los promotores, pero tampoco tenían ningún tipo de autorización para ello, entiendo. Exactamente. De hecho, hasta nos hemos podido enterar, siempre la promotora ha presumido tener permisos de manipulación de especies vegetales, solamente los ha tenido ante un grupo muy reducido. La mayoría de esas especies protegidas de las que consiguió permiso de manipulación fue a posteriori del comienzo de las obras, a raíz de nuestra presión, y con el caso de la viborina triste jamás recibieron autorización por parte del Gobierno de Canarias para trasplantar. Vamos a hablar un poco de la parte botánica, Ateneri. ¿Por qué es tan importante la viborina triste y por qué al final, lógicamente, esa importancia se refleja en el nivel de protección que tiene?
Bueno, pues en este caso es porque la especie se descubre en los años 60 y ya pues se estudia y se ve que es completamente una planta completamente diferente a los otros Echium que hay, que esta planta era casi que desconocida hasta el día de hoy, pero sus primos más emparentados pueden ser los Taginastes del Teide, ¿no? Esta es tan importante porque es exclusiva de Canarias. Hay dos subespecies, que estaría la Echium triste, que está en zonas de Gran Canaria, también en la zona suroeste de la isla, y luego estaría la subespecie Echium triste, subespecie nivariense, que se encuentra en las zonas occidentales o en la zona suroeste de la isla de Tenerife y de La Gomera. Si nosotros perdemos, por ejemplo, efectivos de esta especie, vamos a perder la riqueza genética o vamos a perder una especie, una subespecie en este caso, única en el planeta. Entonces, ya partiendo de la base de que, aunque tengan muchísimos individuos, esta planta, porque después de las lluvias se suele reactivar, es una planta que no crece más de 1 metro de altura y pasa su época desfavorable, que en Canarias la época desfavorable de nuestras plantas es el verano. Entonces la pasa en forma de terófito, que es simplemente pues en forma de semilla. Entonces echa todas sus semillas y la época de verano la pasa pues debajo del suelo, y ahora después de las lluvias de octubre, como nos ha ocurrido aquí, pues empieza a rebrotar. Entonces nosotros, si perdiéramos esa especie, pues estaríamos perdiendo algo único en el planeta, y también es una especie que sin duda es estructurante de muchos hábitats que nosotros ahora mismo estamos perdiendo en Canarias. ¿Eso qué significa, que es estructurante de muchos hábitats? Pues ahora mismo nosotros lo que estamos viendo es que, aparte de formar parte del tabaibal cardonal, como es en este caso, también tiene la capacidad de crecer en zonas donde se está recuperando la naturaleza. Es una especie que tiene su capacidad para volver a recolonizar, o sea, para volver a preparar el terreno de alguna manera, junto con otras especies también, para que luego ese hábitat que ahora está degradado, como pueden ser en el sur antiguos bancales que ya están abandonados de hace muchísimo tiempo, que la naturaleza o que la vegetación empieza a recolonizar. Entonces son especies importantes por eso, porque no solo vive en el hábitat cuando ya es clímax, por decirlo de alguna manera, cuando está en óptimas condiciones, sino que también es una especie que puede habitar en donde se encuentra, por ejemplo, en el puertito, que también existen esos pedregales cerca de los antiguos bancales. ¿Y qué supone esa protección legal que tiene la viborina triste? ¿Qué se puede hacer con ella, o mejor dicho, qué es lo que no se puede hacer? Pues la inclusión de esta especie en el catálogo canario de especies protegidas, lo que dice sus artículos es que no se puede trasplantar, solo se puede trasplantar, eliminar o trasladar con una serie de características que no cumple, en este caso, este proyecto turístico, y entonces ya prácticamente lo que se veía pues en la resolución de esta paralización es que se va a tener que modificar prácticamente el proyecto, porque no podemos eliminarla, no podemos trasladarla, y al final lo que está haciendo esta especie, a mí me gusta mucho decirlo, es que es una especie que no se conocía prácticamente hasta la fecha por la mayoría de los canarios y las canarias, sino que además ahora está haciendo las funciones de una especie paraguas, que nosotros en la biología de la conservación, una especie paraguas es aquella que su protección está haciendo indirectamente protección a las demás especies. Porque en esa denuncia que se presenta ante la Agencia Canaria del Medio Natural se habla de hasta otras 9 especies que no están protegidas por esta ley canaria, pero sí que aparecen en la orden de flora y que por tanto tienen su importancia también, entiendo. Exacto, no tiene un estatus tan alto de protección como puede ser la viborina en este caso, pero sí que están protegidas. ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, en realidad la gente que elabora esta memoria ambiental dice que este hábitat está degradado con una serie de pautas que obviamente cuando pues, los demás técnicos se dirigen ahí y lo empiezan a evaluar no se corresponde con la realidad, es un hábitat que está bastante bien conservado, y ahí ellos pueden solicitar, una vez que el hábitat 5330, que es el tabaibal cardonal, para que todo el mundo lo entienda, es un hábitat que está
protegido, es un hábitat de interés comunitario para los Estados miembros de la Unión Europea. Una vez que se dice que este hábitat está degradado, nosotros podemos solicitar, o sea, el proyecto puede solicitar el trasplante o la destrucción de ciertos individuos, como pueden ser los cardones o las tabaibas, que es lo que llevamos viendo con los vídeos desde que empezó. Pero necesitarían una autorización. Exacto. En este caso. En este caso se concede la autorización, el Cabildo lo puede autorizar, porque si en una memoria dice que el hábitat está mal conservado y que pues solo hay X especies, obviamente pues se podría autorizar. No en el caso de la viborina, insisto, porque el nivel de protección entiendo que es mayor y, como te explicabas, por las circunstancias del proyecto como está concebido, no cabe el trasplante, lo decía el propio consejero de Transición Ecológica ayer. Exactamente. Vamos a ver si podemos recuperar un poco las imágenes. Esto forma parte de la denuncia, ese plano en el que se ve dónde se ha localizado, dónde han localizado en este caso desde los colectivos ecologistas la presencia de la viborina triste y cómo afecta, lo estaba explicando Ateneria ahora, este es el proyecto que han presentado, que es el proyecto de urbanización, y vemos la presencia de esa viborina triste en una parte importante, Rubén, del proyecto. Lo que explicaba un poco Ateneria es que, claro, teniendo en cuenta estas circunstancias legales y de protección de esta especie, claro, difícilmente, este ha sido el motivo de la paralización, pero cabe otra solución que la modificación, en todo caso, del proyecto. Sí, todo apunta por lo que se recoge en la resolución, de que va a tener que haber una modificación del proyecto, porque la ocupación en el espacio de la viborina no está concentrada en un punto en concreto, sino, como vemos, abarca una superficie que en estos momentos les puedo asegurar que es bastante más grande de lo que se está viendo en ese mapa. Es más grande. Sí, con las lluvias que hemos tenido en septiembre, las lluvias inusuales y súper copiosas, ha habido un boom de todo ese semillero que había en el suelo, tras varios años de sequía, y están proliferando muchos pequeños núcleos en otras zonas, y una de las cosas que se requiere en esta autorización es no solamente evaluar con detalle cuántos ejemplares y cuáles son los núcleos donde se localizan, sino las áreas probables de expansión que van a tener esos núcleos, con lo cual la superficie afectada en términos urbanísticos va a ser más grande de la que estamos viendo ahí. O sea que el Gobierno de Canarias ahora va a hacer algo que entiendo que tenían que haber hecho anteriormente los promotores, y es una declaración de impacto ambiental, un estudio que diga realmente dónde están esas especies y qué afección puede tener el proyecto a esas especies. Sí, por el momento va a pedir lo que sería, dentro de una evaluación ambiental, el detalle de las afecciones a una de las especies amenazadas. En una evaluación de impacto ambiental no solamente se tendría que hacer con la viborina, sino con el hábitat y con otras especies animales que no se hace ningún tipo de tratamiento en la memoria ambiental. Entonces, por lo que tenemos hacia corto plazo en la resolución es que piden un análisis detallado del estado actual y real que tiene la viborina en el espacio. Decía el consejero de Transición Ecológica ayer mismo aquí en Canarias al Día, él decía, no tiene declaración de impacto ambiental el proyecto, y se ha abierto un segundo expediente en la Agencia Canaria del Medio Natural para comprobar efectivamente que no tiene esa declaración y comprobar si es, en este caso, si corresponde y es obligatoria por ley. La hipótesis que sostiene en principio el Gobierno de Canarias es que es obligatoria contar con esa declaración de impacto ambiental para poder aprobar el proyecto. No sé si ustedes mantienen también esa teoría, mantienen esa línea, y la pregunta, claro, lógica es cómo afecta esto a las licencias que hasta ahora se han concedido sin contar con esa declaración de impacto ambiental. Sí, en nuestra denuncia en Fiscalía también está recogido como uno de los puntos, si creo recordar es el último de los puntos, de que aquí se tenía que haber procedido a realizar una evaluación de impacto ambiental. Esto es un estudio serio con un listado de las especies vegetales que tenemos en el lugar, el espacio de las especies faunísticas, los hábitats que existen y cuál va a ser el impacto en esos hábitats y en esas especies, sobre todo en las protegidas de la transformación urbanística, cosa que no se produjo porque el Ayuntamiento de Granadilla, de Adeje, desestimó realizar esta evaluación ambiental y simplemente lo que hicieron fue un proceso de una simple memoria ambiental en la que de manera muy vaga se venía a concluir de que los valores ambientales que habían ahí eran de poco valor. Entonces, si
esto que el consejero de Transición Ecológica ha anunciado se viene a ejecutar. Entendemos que no hay otra opción de que esta licencia, este proyecto de urbanización y a todo lo que sería la revisión de este plan parcial quedaría a efectos nulos y se debería proceder a la iniciación de todo el proceso urbanístico desde el comienzo. Volver al comienzo, hablando de esa memoria ambiental que se utilizó para la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Adeje, Ateneri, cuando ustedes analizan esa memoria ambiental, ¿qué concluyen? Sobre todo cuando después van al terreno y comprueban lo que allí hay. Bueno, cuando el equipo técnico se dirige a las inmediaciones de donde se pretende hacer este proyecto, lo primero que se hace pues, es verificar que el hábitat está bastante bien conservado, ya de primera. Incluso el mismo primer día que nos damos un paseo, por decirlo así, encontramos ya Equium triste, o sea, desde el mismísimo primer día que era el 8 de mayo. Entonces ahí incluso tenemos fotos con la planta que todavía tiene flor, porque como dije anteriormente pasa pues estado favorable en verano, pero ahí todavía en mayo sigue estando en floración. Entonces ya ahí es cuando decimos, vale, pues esto puede ser algo serio, ¿no? Porque encontramos un hábitat bien conservado, en algunas partes muchísimo más, y empezamos a buscar pues una evaluación de impacto que no encontramos, que también los abogados nos ayudan a buscarla, a ponerse en contacto con la promotora, que nunca pues da respuesta, y al final con lo que se tiene que trabajar es con esta memoria. ¿Qué nos encontramos con la memoria ambiental? Pues que se habla, no se nombran todas las especies que se ven ahí, que hasta la fecha, bueno, fueron 9 especies protegidas, sin contar la viborina, el Equium triste, y 2 más que se han incluido más tarde, que ha encontrado la gente que ha estado en la acampada. Entonces, al inicio que se encuentran estas 9 especies protegidas también por la Orden de Flora, no se nombran en la memoria ambiental, y lo que nosotros encontramos es que es algo como muy vago, algo muy poco preciso, hay cosas que cojean muchísimo, hay citadas especies, que en mi caso, que es lo que yo controlo, que es las especies vegetales que no existen en la zona, hablan de Aeonium urbicum, que es el vejeque, que no se encuentra, nombran a una de las opuntias, que sería la penca, que hay por allí, pero la nombran con otro nombre, o sea, es como algo muy banal, y que pues eso nos da pie a decir, vale, pues vamos a revisar esto con ojo, y porque aquí hay pues muchísimo que proteger. Desde un punto de vista de un análisis científico riguroso, ¿se puede sostener las conclusiones a las que llega esa memoria ambiental comparándolo, insisto, con el trabajo que ustedes han hecho? ¿Es posible que alguien vaya a la zona y no vea restos de Equium triste, por ejemplo? Es que cualquier persona, por ejemplo, ya simplemente con llegar allí, que tenga un mínimo de sensibilidad ambiental, se da cuenta que los valores de la zona, incluso ya simplemente paisajísticos, son espectaculares. No estamos delante de un tabaibal cardonal que está muy degradado. Entonces sí es cierto que hay especies exóticas, como es la Opuntia dilleni, que es una tunera, pero que vamos, que tampoco es algo para decir que está degradado. Y que no se encuentre Equium, pues al final, si se lleva tantos años como se está promocionando, ¿no? que estos promotores, estos inversionistas llevan tantos años trabajando con esto, pues en tantos años ha tenido que dar tiempo a detectar todas las especies que nosotros detectamos desde el primer día. Incluso nosotros, una persona que conozca la flora en este caso, puede ir en verano y ver las espigas ya secas, ¿no? de la floración anterior, y que se trata de Equium triste. Equium triste tiene unos pelos hirsutos, unos pelos como híspidos, que son bastante duros, que son bastante típicos, ¿no? de la especie, y con el porte que tienen, pues ya simplemente cliqueas, vas a Biota, que es el banco de datos del Gobierno de Canarias, y te das cuenta que es Equium triste, ¿no? O sea, una persona experimentada no debería tener problemas para identificar la presencia. Exacto. De esta especie. Voy a hacerle una pregunta a Ateneri, que a lo mejor puede ser desde el punto de vista científico un poco loca, pero va un poco en la línea de los argumentos que hemos escuchado incluso desde el propio director del proyecto, Andrés Muñoz, que ha llegado a decir en declaraciones, yo lo leía en declaraciones a público.es, él decía, se refería a esta especie, a la viborina, como una especie que acaba de aparecer ahora, es lo que él viene a decir. Y yo también he escuchado algunos comentarios que
vienen a insinuar como que esta especie ha podido ser introducida posteriormente por otras personas. ¿Esto es posible? ¿Es posible que alguien haya llegado y haya introducido la Equium triste en esta zona y que no estuviera anteriormente? Hombre, si hay alguien que tiene semillas de los años anteriores, porque, o sea, nosotros empezamos en mayo, que todavía ni siquiera había fructificación. O sea, tendría que ser ya como con alevosía y premeditado de hace muchos años, ¿no? Tener una bolsa de semillas de Equium triste, y porque no es una especie que se cultive en el vivero insular, que no puedes ir allí y pedirla. O sea, es una planta de manera silvestre que no se cultiva en jardinería, porque como es una hierba y es anual y pues no tiene ese atractivo, pues no se cultiva. Entonces es algo como muy difícil de pensar, aunque siempre es como el típico argumento que se suele usar incluso con el tema del puerto de Granadilla, que también decían que siempre aparecen especies protegidas tanto de animales como de vegetales para frenar los proyectos. Pero desde el año 2002 se hace un seguimiento de especies amenazadas, se hace el seguimiento de esta especie que se puede verificar y se puede solicitar para que lo lean, y toda la zona ya se habla, o sea, no expresamente de los núcleos que tenemos nosotros contemplados ahora en nuestra cartografía, porque son especies fluctuantes dependiendo del año, pero sí que la zona es propia de Equium triste. Es más, en 2002 el seguimiento de esta especie lo que ya dice es que ha desaparecido de zonas extensas en las que se tenía constancia de su existencia, como los alrededores de Los Cristianos y La Caleta, por la ampliación de zonas turísticas y por la creación de campos de golf. O sea que ya se habla de que existía. De que existía. Desde, al menos desde 2002, vamos. Exacto, desde antes, ¿no? Pero ya en 2002, cuando se hace este seguimiento, pues ya se habla de eso, y ya se habla incluso del estado de conservación que va pues hacia atrás por el tema de la explosión turística. Y entonces, como decía también Rubén, bueno, ustedes, insisto, lo identifican ya desde el mes de mayo en esa primera exploración, pero como decía Rubén, es posible que a raíz de las últimas lluvias se haya expandido incluso a la zona de influencia donde habita ahora mismo la especie. Sí, ahora mismo esa cartografía que se utilizó en esa denuncia se debería actualizar, porque ha crecido bastante. O sea, es una población que después de las lluvias se ve favorecida, y han sido tan buenas las lluvias que a lo mejor las semillas que no germinaron el año anterior estarían germinando ahora. Rubén, ustedes en la denuncia también hablan de especies de fauna que se encuentran en peligro de extinción, que se encuentran catalogadas como vulnerables. Claro, esto es más difícil de identificar porque no están fijas en un sitio, pero entiendo que también si se hiciera un estudio se podría llegar a esa misma conclusión. Sí, da la sensación, o realmente no existe evidencia, de que en la memoria ambiental que se presentó existió una visita de campo para identificar estas especies. Si lo hicieron, pues no mostraron la metodología ni los resultados de cada visita, qué especies fueron las que se encontraron, que es lo que se hace en un proceso de evaluación ambiental, sobre todo en el caso de la avifauna, que es el grupo tal vez de animales en Canarias con mayores exigencias desde el punto de vista jurídico, de protección, etcétera. Y, por ejemplo, es muy frecuente que se tienen que hacer visitas durante un año de manera mensual e identificar las especies que se encuentran en el lugar. Esto aquí no se hizo. Se hablan de una serie de especies animales que son citadas en el Banco de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, pero que no se contrastan en el campo, que es un requisito fundamental. Aquí tenemos especies en peligro de extinción, como la Pimela canariense, este famoso escarabajo que no les hace mucha gracia al sector de la construcción y a algunos empresarios del sector turístico, que sí está recogido en la memoria ambiental, puesto que es el propio Gobierno de Canarias en el que sus mapas lo ubican en el lugar. Y aquí en este caso sí hay que reconocer que ellos reconocen que si apareciera esta especie se tendría que paralizar las obras de manera temporal hasta garantizar la supervivencia de la especie. Pero no se menciona el impacto a especies muy sensibles como el alcaraván común, que es una especie de corredor que habita en zonas desérticas, que está muy afectado por la destrucción de hábitat, especialmente la banda suroeste de Tenerife. Es una especie que habita en lugares desérticos y llanos, y esos son los lugares más apetecibles para la urbanización y que prácticamente no quedan en el suroeste de Tenerife. Es una especie que tiene territorios de cría muy próximos a
a las obras y de hecho en estos meses de acampada hemos visto a ejemplares rondando la obra a escasos metros de donde han estado trabajando las palas. Todo esto no ha sido detectado en la memoria y con un claro propósito de no encontrar barreras por parte del Gobierno de Canarias a modificaciones al proyecto. Algunas cosas importantes de tus respuestas, Rubén, que me llaman la atención. Por ejemplo, antes hablabas del papel de la CONMAC. Si no recuerdo mal, en la denuncia ustedes hablan de cómo incluso la CONMAC al principio, sobre esa memoria ambiental que se utilizó para la modificación del plan general, llega a poner una serie de pegas, pero finalmente acaba aprobando esa modificación. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, existen una serie de condicionantes que impone la CONMAC, porque hay que decir que el primer borrador o el primer intento de aprobación de esta memoria fue aún más flojo de lo que finalmente se terminó presentando. Y sí es verdad que a nuestro juicio no entendemos cómo la CONMAC dio por bueno muchas de las subsanaciones que fueron fueron justificadas de manera bastante laxa y que finalmente la CONMAC aprobó. En todo caso, lo que tenemos que resaltar es que existe el mismo patrón de ocultación de una serie de datos ambientales para que la CONMAC pueda aprobar y no poner ninguna pega a lo que en este caso había en el territorio. Hay varias reacciones que se están produciendo a esta decisión que llegaba el viernes por parte del Gobierno de Canarias, patronales empresariales, de la construcción, los propios hoteleros y algunos otros sectores, incluso el propio Ayuntamiento de Adeje, lamentan esta decisión. Y entre otras cosas, hay varios argumentos que me gustaría compartir contigo para que nos des tu opinión. Hablan de el daño que se hace a la economía por la pérdida de una inversión que vienen a decir, y se ha dicho así también por algunos medios de comunicación, que equivale a toda la inversión de los últimos años, la inversión extranjera en Canarias. ¿Qué opinan ustedes de este argumento? Bueno, pues sí, no nos sorprende la avalancha mediática que está habiendo en contra de esta resolución. Nuestra opinión es que se está haciendo cumplir la ley, por tanto, no podemos hablar de inseguridad jurídica, sino todo lo contrario. Ahora es cuando está empezando a haber seguridad jurídica, porque en este caso la normativa ambiental, que hasta ahí existe desde hace años, una y otra vez se vulnera. Y nos gustaría aclarar en la parte económica que lo único que se está poniendo en riesgo aquí es un patrimonio natural que también es una oportunidad de bienestar para nuestra sociedad, para quienes nos visitan, y una oportunidad de negocio también para explotar de una manera sostenible estos valores naturales que nos hemos destruido, sobre todo en el suroeste de Tenerife. Hay que tener en cuenta que a esta zona del puertito de Adeje, el espacio protegido de la Caleta, vienen multitud de embarcaciones a fondear y a disfrutar de este paisaje, precisamente por los valores naturales, por lo que encuentran aquí, que es lo que no encuentran en el resto del sureste de Tenerife, donde se ha destruido. Las embarcaciones no van a la playa de Verónicas ni a Torbiscas, no van a ver diques, no van a ver hoteles, vienen aquí a contemplar la espectacularidad de la costa, de la Tosca, de los tabaibales que se pueden ver desde el mar. Otro de los argumentos que también se repite mucho y que probablemente está un poco entrelazado con otra experiencia que ustedes tienen, como es el caso de la construcción de ese hotel de la empresa Viqueira en La Tejita, en el municipio de Granadilla Bona, es el de, bueno, a lo mejor una vez, si finalmente, como ocurrió en La Tejita con el deslinde, aquí con estas ilegalidades que se han descubierto, hay que modificar el proyecto, bueno, a lo mejor a la empresa no le interesa esa modificación y lo que decide es pelear en los juzgados o incluso ir a exigir una indemnización. Hay muchas voces que aseguran, miren lo que han conseguido los ecologistas, que al final vamos a tener que pagar todos de nuestros impuestos, bueno, pues esa indemnización millonaria a los promotores. ¿Ustedes qué responden a esto? Vale, aquí, tal y como hemos argumentado en nuestra denuncia, hay una responsabilidad por parte de los promotores, no es echarle la culpa a la administración porque les ha conseguido un permiso, sino en este caso los promotores, a través de la memoria ambiental que fue vinculante para que consiguieran estos permisos, estuvo viciada en un primer momento, ocultaron información para que la administración no viera ninguna pega, que era un lugar degradado, que no había ningún tipo de obstáculo. Entonces van a ser los promotores los que tendrán que asumir si han cometido estos delitos y en ese caso no va a caber esta opción de indemnización, que parece que es lo único de lo que se habla en prensa, y no se está hablando de que la empresa ha cometido una ocultación de datos, que eso está penalizado como supuesto delito de falsedad documental.
Y hay otro argumento también que se repite mucho, esto incluso desde antes de que se pararan las obras, incluso se han difundido vídeos sobre las imágenes de esas chabolas que se encuentran en zonas del puertito de Adeje, algunas dentro de lo que es el proyecto, otras fuera del proyecto en sí urbanístico de Cuna del Alma. Y claro, les recriminan a ustedes, a los ecologistas en este caso, que, bueno, que se preocupen tanto por el proyecto urbanístico y que no levanten la voz ante este tipo de ocupamientos, ¿no? de poblados que existen en esa zona. Ante eso también, ¿qué tienen que decir, Rubén? Sí, es un argumento bastante demagógico porque es responsabilidad de la administración aplicar la normativa, que en este caso está prohibido el levantamiento de este tipo de infraviviendas, ya sea en suelo urbanizable o rústico, sin esta serie de permisos. Y cabe decir que precisamente han sido las organizaciones ecologistas las que han denunciado este tipo de ocupaciones, que se han incrementado sobre todo en la última década. Recordemos, por ejemplo, la Fundación Teleforo Bravo en el caso del espacio protegido de La Caleta, y hay que decir en todo caso que es responsabilidad de la administración actuar ante este tipo de actuaciones. Una cosa que no ha trascendido mucho en la opinión pública es que este discurso viciado de chabolas o la construcción de hoteles está patrocinado o cocinado desde la propia memoria ambiental. Ya los propios técnicos, de una manera bastante rocambolesca, llegan a afirmar que la no urbanización del territorio, o sea, la no ejecución de este proyecto, iba a suponer un peligro o una merma para los valores naturales del puertito de Adeje, por precisamente este avance del chabolismo. Desde ahí, desde un punto de vista técnico, supuestamente técnico, pero que no tiene ningún tipo de fundamento, es como se ha ido elaborando este argumentario que se ha distribuido en los medios, que no tiene ningún sentido. No hay que elegir entre estas chabolas y la urbanización, las dos están prohibidas y es responsabilidad de la administración intervenir. Habría que analizar también el trasfondo social que hay detrás de esto, por qué están proliferando este tipo de chabolas precisamente en la periferia de una zona turística, donde tenemos las tasas de exclusión social y de pobreza más altas de la isla. Entonces, esto da para un debate muy largo, pero en ningún momento es achacable a los ecologistas la presencia de este tipo de construcciones, que, insisto, es responsabilidad de la administración intervenir y tomar las cartas que tienen que tomar en el asunto. Ese discurso que aseguras que está en la memoria ambiental, yo se lo he escuchado incluso en la presentación al alcalde de Adeje, Rodríguez Fraga, cuando se presentó hace 8 años la modificación de este plan general. A tener, y desde un punto de vista técnico, ¿se puede sostener que para recuperar desde el ámbito natural un espacio como el de la Caleta de Adeje sea necesario implantar o llevar a cabo la urbanización con un proyecto turístico como el de Cuna del Alma? Jamás. Pero jamás, desde un punto de vista técnico, nosotros para recuperar un espacio natural vamos a tener que construir encima. O sea, lo que hay que hacer es recuperar estos valores de otras maneras. Pues se pueden eliminar algunas especies invasoras que hay ahí, se podrían eliminar, como bien comentaba Rubén, que se eliminen como se eliminaron pues estos tipos de construcciones dentro del sitio intercientífico de La Caleta, y el sitio tiene un potencial tan espectacular a nivel natural, a nivel paisajístico, que se podría explotar de muchísimas maneras que no tienen que ver con la destrucción y con la construcción de cualquier tipo de hotel encima. Lo cierto es que al fin y al cabo percibimos que hay una mayor sensibilidad ambiental dentro de la población. Incluso vemos que hay leyes que son bastante restrictivas en este sentido, ¿no? Que protegen las especies vegetales, pero después da la sensación como que los proyectos, las ideas, los modelos van por otro lado. No sé si ustedes dentro del campo, del ámbito científico, lo ven así también, ¿qué es lo que está fallando para que las leyes, la sensibilidad vaya por un lado, pero después los intereses van por otro? Desde el punto de vista técnico también, comentar que, por ejemplo, las evaluaciones de impacto, cuando a una administración le llega una evaluación de impacto que es desfavorable, o sea, de un hábitat, la administración no puede hacer
pues otra cosa, ¿no? Entonces hay que centrarnos muchísimo en que hay muchísimos técnicos también que están haciendo evaluaciones de impacto y no lo están haciendo pues con un argumento, con unas bases científicas. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en este caso de que se hablaba de que la densidad de tabaibas que había en la zona era tan baja que por eso había que arrancarlas porque estaban en mal estado y había que trasplantarlas. Entonces, una persona que no entiende el medio, porque en un Tabaiba del Cardonal, donde hay nula precipitación, altísimas temperaturas, salinidad, las plantas, un ecosistema funciona para autorregularse y esas mismas tabaibas están separadas para no competir entre ellas. Entonces, si una persona que ya va a hacer una evaluación de impacto no tiene un argumento científico básico, al final lo que estamos haciendo es dando carta blanca a la proliferación de proyectos que están dañando a nuestros ecosistemas. Pues Ateneri Rivero, Rubén Pérez, nos hemos quedado sin tiempo. Yo les agradezco mucho que hayan venido hoy a Mírame Televisión a ayudarnos a entender un poco mejor por qué se han parado las obras en Cuna del Alma y a entender un poco mejor la realidad también pues natural y ambiental que existe en la zona. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero yo creo que el asunto lo merece, había que profundizar. No suelen tener, la verdad, que los compañeros y compañeras de Salvar la Tejita mucha presencia en los medios de comunicación y yo creo que tener un espacio donde hemos tenido pues, prácticamente más de 35 minutos para hablar con calma de este asunto es necesario en un momento como este. Y aprovecho esta ocasión para volver a hacer un llamamiento, y ellos saben que lo hemos solicitado, a los promotores, a los impulsores de este proyecto para que también vengan aquí con el mismo tiempo, puedan explicar sus razones y sus argumentos y contestar a nuestras preguntas y nuestras dudas, sobre todo ahora que el debate, el escenario ha cambiado. Ya no estamos hablando de si nos gusta más o menos del modelo que representa el proyecto urbanístico de Cuna del Alma, estamos hablando de cuestiones legales y de cómo se tiene que resolver, bueno, pues este follón que se ha formado en el puertito de Eje con el proyecto urbanístico de Cuna del Alma. Nosotros, insisto, reiteramos ese llamamiento y nos despedimos. Que pasen una feliz noche. Saben que dentro de un rato, a partir de las 9:15 de la noche, volvemos con más análisis de la actualidad. Este será sin duda uno de los asuntos que trataremos en el repaso aquí con el compañero también periodista Óscar Martín. No se lo pierdan. Que pasen una feliz noche.